Plan de Dios de salvación para el hombre, parte 1 de 3. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, primera de Tesalonicenses 5:9. Este pasaje establece su propósito en la vida. Dios lo ha designado a usted para obtener algo. ¿Qué es ese algo? La salvación. Si no la obtiene, usted niega su existencia por haber sido creado. La pregunta del carcelero a Pablo es el propósito de nuestra vida. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Enseñanzas de la Biblia concerniente a los pasos de salvación para recibir el perdón de los pecados. Primer paso, oír el Evangelio. Hechos 3:22. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Hechos 3:22. La Biblia describe a dos tipos de personas en el mundo: los no salvos y los salvos. La mayoría de la gente está del lado de los perdidos. Mateo 7:13-14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La línea divisoria entre los no salvos y los salvos puede ser llamada la remisión de pecados, perdón o salvación. ¿En cuál lado de la línea está usted? Pero mejor veamos lo que dice la Biblia. Dios añade a aquellos que son salvos a su iglesia. Hechos 2:46-47 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios añade a aquellos que son salvos a su iglesia. Ser salvo y estar en la iglesia es la misma cosa. La iglesia y el cuerpo de Cristo son la misma cosa. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. La iglesia y el cuerpo de Cristo son la misma cosa. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne en lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Gracia. Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Todos los hombres están bajo la gracia de Dios. En Cristo, su cuerpo, tenemos el perdón de pecados por la gracia de Dios. Gracia. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Gracia es un regalo gratis de Dios. No hay beneficio que provenga de algún regalo, a menos que sea aceptado, abierto y usado. No somos salvos solamente por la gracia, sino que también por la fe. Romanos 5:15 y 3:24. Fe. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. La fe es requerida para agradar a Dios. Fe y creer son esencialmente lo mismo. Fe. Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros podemos tener vida eterna si creemos en Jesús. ¿Es la fe la que nos pasa a través de la línea de salvación? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta. Fe. Santiago 2:14 y 17. Santiago 2:14 dice: hermanos míos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En los pasajes de Santiago 2:14 al 19 está muy claro que no podemos ser salvos por fe solamente. Arrepentirse, Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Somos salvos por gracia a través de la fe. La fe debe ser lo suficiente fuerte para que nos conduzca al arrepentimiento de nuestros pecados. Arrepentirse, Lucas 13:3 y 5. Lucas 13:3 y 5 dice: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Con el arrepentimiento le damos vuelta a nuestras vidas, entendemos y estamos tristes de haber pecado contra Dios, pero veamos lo que dice la palabra de Dios. Confesar, Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nuestra fe debe ser lo suficiente fuerte para que podamos confesar públicamente nuestra fe, no nuestros pecados, para ser salvos. Veamos ejemplos de esto en el Nuevo Testamento. Confesar, Hechos 8:37. Hechos 8:37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Es la confesión la que nos pone en la línea de salvación? ¿Fue el hombre de Hechos 8 salvo cuando él confesó? Leamos la historia completa para encontrar la respuesta. Ejemplo de bautismo, Hechos 8:26 al 39. Un siervo de la reina de Etiopía, viajando en un carro, estaba leyendo el Antiguo Testamento en el libro de Isaías, capítulo 53. Este hombre era un sincero buscador de la verdad, y por lo tanto Dios instruyó a su siervo Felipe para que le hablase. Felipe le dijo cómo el Señor Jesús había muerto en la cruz del Calvario para salvar a los pecadores. El viajero creyó en el Señor Jesucristo y luego preguntó a Felipe si podía ser bautizado. Puesto que el hombre verdaderamente había creído en Cristo, Felipe accedió a bautizarlo. El carro fue entonces detenido cerca de unas aguas. Obsérvense ahora los versículos 38 y 39. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Así que fe más bautismo igual a ser salvo. Marcos 16:16. La fe del eunuco etíope fue lo suficiente fuerte para hacer lo que se bautizara. En esta parte 1 hemos visto que, número 1, somos salvos por gracia a través de la fe. Número 2, la fe nos conduce al arrepentimiento de nuestros pecados. Número 3, una verdadera fe hace que confesemos nuestra fe para ser salvos. Número 4, no confesamos nuestros pecados, solo la fe. Número 5, la verdadera fe, el creer, hace que nos bauticemos. Número 6, al bautizarnos, cruzamos la línea divisoria que divide a los no salvos de los salvos y entramos al cuerpo de Cristo o iglesia. Continuará en la parte 2. Plan de Dios de salvación para el hombre. Panorama completo. Para ser salvo, entrar al cuerpo de Cristo o iglesia, se necesita oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. Después de ser bautizado y ser salvo o estar en el cuerpo de Cristo o iglesia, a la fe le debemos añadir virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, para ser merecedores de recibir la corona de la vida eterna en los cielos. ¿Aceptará usted el plan de Dios de salvación?